Pero estábamos hablando de ese círculo rojo que busca un gerente, y de quiénes son esos tipos que están buscando un gerente, porque tienen nombre, porque tienen apellido, y porque han hecho declaraciones donde dejan claramente cuáles son sus intereses, que lamentablemente están en oposición a los tuyos. Porque no se ha creado una burguesía nacional que aúne los intereses del pueblo con los intereses de los grandes capitales. Que eso es lo que necesitamos. Un capitalismo que busque el desarrollo con inclusión, que entienda que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y no es que no lo haya, hay muchísimos empresarios que sí lo son. Pero también están estos que son los más grandes, que son exportadores y que por lo tanto no les importa qué es lo que te pase hoy. Vamos a ver a un tipo que lo habrás visto muchas veces en fiestas en Punta del Este, que es Rattasi, el presidente de la FIAT, ¿sí? Mirá quién es Rattasi, la fortuna que tiene. Ahí está, Cristiano Rattasi, el hombre de la fiesta en Punta del Este. Es el presidente de Fiat, es de la familia Agnelli de Fiat, de los italianos, y tiene una fortuna de 800 millones de dólares. A ver, tiene una empresa que, al igual que las otras, también depende de la exportación. Entonces no le importa lo que pase acá. Vamos a ver cuánto factura y qué porcentaje se exporta de los productos de Fiat. Factura 1.440 millones de dólares. El 70% de su producción se exporta. Entonces Rattasi, que defiende sus intereses, somos nosotros los que tenemos que poner el límite. Él busca un gerente, que le defienda esos intereses. Y él necesita exportar. Entonces las cosas que él pide, su plataforma de gobierno para el gerente, su plan de negocios es este. ¿Qué pide Cristiano Rattasi? Pide un ajuste Rattasi. Pide devaluación Rattasi. Pide girar todas las utilidades que tenga, ¿sí? Pide reducciones impositivas, pide baja de salarios. A ver, mirá, estas son empresas que además son multinacionales. O, guarda, en el caso de Techin es similar. Digo, Techin se llevaba muy bien con Cristina, hasta que Cristina un día se dio cuenta que el 98% de las utilidades la mandaba afuera y solamente reinvertía en 2 acá. Y cuando le pidió que reinvierta más, Techin se enojó diciendo: yo con mi plata hago lo que quiero, y entonces empezó a ser un opositor acérrimo. Rattasi es lo mismo. Rattasi está enojado porque quiere que le dejen girar toda la plata, es decir, yo gano plata acá y me la llevo toda afuera. ¿Te imaginas cómo le iría el país si todos los empresarios fueran así? Vamos a verlo al mismo Rattasi pidiendo estas cosas que yo te digo que Rattasi pide. Para ser un país normal, hay que abrir de comercio. Hay que abrir, pero no hay ninguna duda. Mucha gente cuando te dice eso te compara, no, pero en los 90 nos salimos al mundo y destruimos toda la producción nacional. Mentira. La consecuencia lógica era salir del default arreglando con los buitres. Obvio que había que arreglar. A un cierto momento habrá que liberar el dólar lo más rápido posible. Nosotros pagamos retenciones, es decir, un impuesto a la exportación de autos. Lo que no podemos es tener una mano de obra mucho más cara que los otros países. Rattasi las hace todas, ¿no? Él te pide apertura comercial, que suba el dólar, que le saque las retenciones, que le pagues a los buitres. Todo lo que no te conviene a vos lo pide Rattasi, lo pide en televisión, lo pide todos los días, ¿sí? Lo que vos por ahí no habías relacionado es esa palabrita, círculo rojo, ¿con quiénes son? ¿Con quiénes son los que lo llaman por teléfono? ¿Viste cuando los candidatos dicen, me llamaron por teléfono, lo dijo Felipe Solá, un tipo de afuera de la política? Son estos tipos. Uno de ellos es Rattasi. Rattasi lo tenemos también directamente pidiendo un ajuste. Mirá. No hay mucho margen. Algún día habrá gastos innecesarios que habrá que bajar. Obviamente las tarifas hay que ajustarlas. ¿Qué hacemos? Algún día, de alguna manera tenemos que encontrar, o seguimos subsidiando. Por lo tanto, en cierto momento habrá que o disminuir el gasto o aumentar las entradas. Rattasi es uno de los que no tiene problema y lo pide todos los días por televisión. El tipo pide a gritos un ajuste, no tiene ningún problema en decir ajuste. Después el gerente verá en qué ajusta, o él le dará
su plan de negocios, pero no tiene ningún problema. Uno de los tipos que, sin ninguna duda, todos te los dicen, este es el que presiona, este es el del círculo rojo, es Cristiano Rattasi, que pide también apertura comercial. Vamos a verlo pidiendo apertura comercial, o lo tenemos en una placa, y después te voy a explicar por qué, para qué. Me dice en Inprofesional, las naciones que están bien son aquellas abiertas, los estados trabados no crecen nunca. Desestimó que las políticas neoliberales de la década del 90 hayan sido perjudiciales para la Argentina. No tiene ningún problema, el tipo defiende los 90. A ver, ustedes saben que en Argentina te llegaron a fabricar 900, casi 1 millón de autos, pero las autopartes que tienen los autos argentinos, el componente de autopartes argentinas es muy bajo, no está desarrollado ese sector, no se desarrolló en esta década, y entonces es un desafío para el gobierno que viene que se desarrolle, que acá fabriquemos la mayor cantidad de piezas posibles para el armado de autos. ¿Por qué? Y bueno, porque eso genera empleos de primerísima calidad, empleos bien pagos, genera dólares acá, y no importar y gastar los dólares para traerlos, que como ustedes saben siempre nos faltan los dólares. Bueno, Cristiano Rattasi no, quiere mayor apertura comercial para importar más partes para los autos y acá armarlos. Por eso te digo que los intereses del Círculo Rojo que busca un gerente son totalmente contrapuestos a lo que vos querés. A ver, habla de salarios también. Tenemos una placa donde directamente, como Rattasi tiene un problemita que no tiene filtro, dice, si aumentamos los sueldos serán más caros que lo de Brasil. Eso lo dice en el momento de las paritarias. Es decir, Rattasi no quería paritarias. Directamente, bueno, ¿cuánto hubo de inflación? ¿25%? Bueno, cométela. Que sea una baja de salarios. Yo no quiero aumentar los salarios porque si no van a ser más caros que lo de Brasil. Él no quiere ninguna solución más sofisticada que esa. Ni siquiera se preocupa mucho por si baja la inflación. Que no suban los salarios. Y Rattasi fue uno de los tipos que más impulsó la flexibilización laboral en los 90 y no tiene ningún problema de seguir hablando al respecto. Tenemos una placa que habla también de ese tema. Ahí está, ¿ver? El tipo negoció el primer convenio de flexibilización laboral con Cavallo. Cristiano Rattasi tiene ese honor de haber negociado el primer convenio de flexibilización laboral, que después hubo muchísimos. Todos los convenios de los 90 eran para flexibilizar las condiciones de trabajo. Te nombramos a Arcos, te nombramos a Techin, te nombramos a Fiat de Cristiano Rattasi. Estas grandes empresas exportadoras que forman parte de ese círculo rojo, que están buscando un gerente, por eso presionan para que se baje Massa, para elegir ellos a quien quieren, ¿sí? Y que haga esas cosas, esa plataforma de gobierno o plan de negocio. Pero mira, hay una que es un caramelito, que es Alvar. Esa empresa para la que todos trabajamos. Una empresa privada, su dueño Madanes Quintanilla, tiene una enorme fortuna a la que aportamos todos. Mirá. No, esa es Rattasi, el melenismo. Poneme la de Alvar, la de Madanes Quintanilla. Ahí está. ¿Quién es Javier Madanes Quintanilla? El Círculo Rojo tiene nombre y apellido. Ahí está. Es el presidente de Alvar y tiene una fortuna de 450 millones de dólares. A ver, muchísima gente viendo economía política se están enterando de quién es ese famoso Círculo Rojo, de quiénes son los tipos cuando los políticos te dicen, me presionan, qué sé yo. Bueno, estos son los que los presionan. Si te fijas, Alvar, ¿cuánto factura y cuánto exporta? ¿Sí? Son todas empresas que tienen esa característica, mirá. Ahí está, factura 10.600 palos y exporta el 75% de su facturación. El tipo quiere devaluación, el tipo quiere salarios bajos, el tipo quiere ajuste, quiere flexibilización, quiere todo lo que le sirva a él para exportar. Y si a vos no te sirve, para eso elegí un presidente. Si elegís un gerente va a hacer lo que quiere. Madanes Quintanilla, mirá, Madanes Quintanilla es uno de los tipos que más guita tiene afuera. Son esos tipos que la ganan y se la llevan. Tenemos por ahí un dato sobre eso, ¿no? Ahí está, mirá. Esto es La Nación, guarda. La familia, los Madanes son una de las familias más poderosas del país. En el último ejercicio de 2012, Alvar Saik reportó una facturación de
Las operaciones en paraísos fiscales de los Madanes superan los 30 millones de dólares. La ganan acá, se la llevan afuera. La ganan y se la llevan. La ganan y se la llevan. Por eso quieren un gerente. ¿Qué pide? ¿Qué pide Madane Quintanilla? Uno de los dueños de la Argentina, el tipo pide devaluación. El tipo pide manejo del Estado. Después te vas a enterar para qué. ¿Qué hace Madane Quintanilla cuando maneja el Estado? El tipo pide un ajuste y pide apertura comercial. A ver, Madane Quintanilla hizo ese monstruo que es Aluar, esa empresa monopólica, en la dictadura. Sus gerentes eran generales. Lo tenés a él mismo contando su historia. Mirá. El Estado de alguna manera genera las condiciones necesarias para la instalación de esta industria. Los dos hechos más significativos fueron la construcción de una gigantesca represa en la cordillera, a 560 kilómetros de la localidad de Puerto Madryn, en la zona de Esquel, que llevó varios años realizar. Posteriormente hubo que interconectarla con dos líneas de alta tensión que atraviesan toda la Patagonia en esos casi 600 kilómetros. Estos polos de desarrollo necesariamente replican lo que vivimos en esta experiencia de los años 70. Está contando, por si vos no lo sabés, que en la dictadura a Aluar le pusieron primero una represa para generar electricidad para ellos solos. Vos imaginate, el Estado le pone una represa. Después le pone un interconectado de 600 kilómetros para llevarle la electricidad. Y después le hace 400 kilómetros de ferrocarril gratis, totalmente gratis. Cuando yo te digo que quiere manejar el Estado, ¿para qué? Y bueno, para conseguir estas dádivas, para conseguir estas cosas. Él lo consiguió de la dictadura. Él quiere un gerente para conseguir estas cosas. Estos son, cuando hablamos del círculo rojo, ¿por qué quieren un gerente estos tipos? Vamos a ver un video de qué necesita el capital privado. De él mismo hablando del Estado y de qué necesita el capital privado. Rol del Estado, rol del sector privado. ¿Cuál es el rol que hay que pedirle al Estado como promotor, como motivador? ¿Qué necesita el capital privado? El capital es necesario. Me encantaría que las cosas pudiesen hacerse sin capital. Sería un mundo mucho más maravilloso, mucho más mágico. Pero lamentablemente el capital es un elemento necesario. Y desde el momento en el cual el capital es necesario, la discusión en si tiene que ser local o internacional me parece una discusión estéril. A ver, él dice dos cosas, este capo del círculo rojo dice dos cosas. Primero, que hay que definir qué va a hacer el Estado. Quiero que el Estado sea un facilitador de los privados. Para eso quiere el Estado. Y después dice, bueno, es lo mismo que la guita sea de acá, venga de afuera. Bueno, esto era los 90. El tipo mantiene el discurso desde siempre y su familia es la dueña del lugar desde siempre. Y directamente tenemos una placa de la Nación en donde pide devaluación. Claramente, no tiene ningún problema en pedir una devaluación, miremoslo. Madane Quintanilla, todo lo que podemos hacer. Como imposición de la realidad se refiere a una mega devaluación del peso. Bueno, la devaluación en general es una consecuencia, no una causa. El tipo está diciendo, bueno, si hubo inflación, ahora bancate la devaluación. Eso es lo que te está diciendo, ¿sí? A ver, este es el cuarto que yo te quería mostrar. En un ratito te voy a mostrar a Magneto, a uno de los capos del círculo rojo, pero te lo voy a mostrar como empresario, no como ese tipo que te dice cosas en Clarín, o en TN, o en Canal. Te voy a mostrar al Magneto empresario, a ese capo del círculo rojo, cuáles son las demandas que tiene el grupo Clarín como empresa. ¿Quién es el Magneto empresario? ¿Y qué cosas está pidiéndole a los candidatos para sí? Pero antes vamos a ver qué pide la sociedad rural. Lo tenemos a Darío Gaño. La sociedad rural obviamente no es un hombre, sino una cantidad de
empresarios, grandes productores que tienen demandas particulares y por eso tienen una cámara. ¿Qué tal, Darío? Bien, por eso tienen una cámara, hay 4 cámaras en el sector, la de los grandes productores que es la sociedad rural. Claro, el campo es clave en todo eso, en toda actividad económica y sobre todo en la Argentina ha sido clave en toda la historia. No vamos a repasar todo, pero en la primera etapa de la República también han sido clave en cuanto a lo que querían, lo que pretendían. Y ahora más o menos lo que piden va más o menos por ese lado. Vos dijiste la cámara principal, la que aúna a las empresas más grandes del campo. Están los chacareros, que están teniendo un año medio complicado, pero también está la sociedad rural, que es la que abarca todo, que aparte es la que siempre se ha sentado en esta mesa, en la del círculo rojo, y es la que ha marcado también los términos políticos, ¿no? Así es, así tiene un enorme poder político. El temperamento político y el termómetro han tenido. Vamos a ver un poquito quiénes son, antes de empezar, quiénes representan a estos grandes empresarios del campo, porque tenemos que ahora el presidente de esa entidad es Luis Echeverre, y antes era Hugo Biolcati, es el expresidente. Son empresarios del campo, obviamente, tienen ahí tienen varias hectáreas y demás, pero aparte... Son de los más claros en sus exigencias. Sí, sin lugar a dudas. Son los que hablan. A ver, esto es clave. Cuando asumió Luis Echeverre, Biolcati era conocido por decir exactamente lo que pensaba. Cuando asumió Luis Echeverre dijo, bueno, es demasiado, quería tener un perfil más moderado, pero le empezaron a pedir las bases de los empresarios. Vamos a decir lo que se sentaba. Las bases son los tipos que tienen 10.000 hectáreas, una cosa así. Es así, no, peleate más. Y ahí empezó a cambiar de un día para el otro. Apareció un Echeverre terrible. Terrible, a pedir cosas tremendas. Ahora lo vamos a ver bien. Pero esto es clave. Vos hablabas del peso político, de cómo es la presión, puede ser política, mediática. El campo también tiene una presión económica clave con esto, que son los dólares. ¿Por qué? Porque cuando el campo no quiere vender lo que tiene, que es la soja, desabastece al Estado justamente de los dólares. Entonces el Estado no puede mantener el tipo de cambio y eso presiona una devaluación. A ver, se entiende, cuando Argentina necesita dólares para mantener justamente el tipo de cambio, los tipos tienen la soja y durante el año pasado decían que iba a haber una devaluación. En realidad decían los economistas que sostenían que durante el año iba a haber una devaluación importante, por eso no vendían y por eso después se terminaba presionando a que eso mismo suceda. Ahí lo que pide la sociedad rural es una devaluación, eliminar retenciones, eso lo vienen pidiendo hace bastante, por eso por lo general dicen que en los 90 estaba mejor porque no tenían retenciones. Y esto es bastante claro, el tema del trabajo negro y el trabajo esclavo se ha llevado muy bien con el representante gremial de los trabajadores, que es Jerónimo el Momo Venegas, dirigía el Renatre, multiacusado de no defender a los trabajadores, todo lo contrario, de promover el trabajo esclavo en el sector. Por eso también este sector habla un poco es de lo más retrógrado. De todo lo que decimos de lo más retrógrado, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales. Pero vamos a escucharlo un poquito en el video, vamos a verlos a ellos pidiendo exactamente esto de lo que venimos hablando. Vamos a seguir con 4 o 5 tipos de dólar. ¿Se va a sincerar el precio de dólar? Hay que eliminar los impuestos que gravan las exportaciones a todos los productores y todas las producciones de la Argentina. Es necesario eliminar las restricciones para exportar y terminar con el cepo. Tenemos que ser responsables al gobierno de todos los errores que ha cometido y que pague el costo político de esos errores porque tomó todas las decisiones en absoluta soledad. Si presupone que se postula para dirigir los destinos de la nación, cree que multiplicando los impuestos se soluciona la pobreza, no vote. Si los dirigentes políticos que se postulan participan de la idea de todo aquel que llegó a tener algo en la vida como fruto de su trabajo y de su esfuerzo, es un explotador y el que se apropia de lo ajeno, un pobre hombre víctima de la exclusión social, no lo vote. Claro, a quien quiere, el Círculo Rojo busca un gerente, la sociedad rural son parte muy importante de ese Círculo Rojo. Ahí estaba hablando Echeverre, se la veía un poco más atrás a Gabriela Michetti, estaba Mauricio Macri a la derecha porque el Zócalo no se veía bien y estaba quien te comentaba, Jerónimo el Momo Venegas. Por eso también en cuanto a lo político, lo social, también es de lo más retrógrado y parte de lo que muchas veces incluso es resistido. A veces te le dicen, dentro por ejemplo del G6, que es otra parte de los empresarios, le dicen, che, te fuiste un poco aflojá un poco
¿Qué es lo que representa la sociedad rural? Es una parte del campo, ahí vamos a verlo bien, representa menos del 10% de los productores, pero ese menos del 10% concentra el 80% de la producción total agropecuaria. Por eso es lo que te mostraba de cómo presiona a una devaluación o cómo puede presionar a que se mueva el tipo de cambio en el mediano plazo. El año pasado costó, pero el año pasado pasó algo muy significativo de lo que fue esto. Se decía que se iba a devaluar, en realidad lo decían ellos, entonces por eso no vendían la soja, por eso el gobierno tenía por ahí menos dólares, pero cayó el precio internacional de la soja. Entonces no solamente perdieron los productores, perdió el Estado, el país, porque en realidad entraron más o menos 6.000 millones. Terminaron vendiendo más barato. Terminaron, o no vendiendo incluso en su momento, claro. Pero aparte, yo te decía, ellos representan al 10% de los empresarios del campo. ¿Qué pasó con el 90%? El que les hizo caso. El que dice, bueno, si estos tipos dicen eso, por ahí, bueno, perdió mucha guita. Y estamos hablando de chacareros que tuvieron un muy mal año 2014 y están teniendo un mal año 2015 porque no son los dueños del campo, sino son los que alquilan. Y eso sí dependen del precio internacional. Vamos a escuchar justamente a Eduardo Bussi, quien dirigía la Federación Agraria, quien dirigía también a los chacareros, a los más importantes. Pero antes vamos a escuchar a Hugo Biolcati, el expresidente de la sociedad rural, que tenía una idea bastante particular de la democracia. Siempre nos decían, ¿te acordás? Cuando estábamos con las inundaciones, nos decían, siempre que llovió, paró. Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más, o sea que 2 años son muy duros. ¿2? Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. No sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Sí, radical es la obra, ¿no? Un señor que anda radical es la obra. Dice que dice. Sí. Bueno, son el círculo rojo. Ponen gobierno, sacan gobierno, modelan gobiernos, querían cargarse a la presidenta en ese momento. Querían que la presidenta se vaya. Ahora si escuchamos a Eduardo Bussi, era el titular de la Federación Agraria, cuando la Federación Agraria, que representaba a los chacareros, seguía a la sociedad rural. Ahora cambió de dirigencia, dijo no, con estos tipos no vamos más porque perdemos plata, y es un poco lo que decía Eduardo Bussi a fines del año pasado. Ahí está. Bussi admitió que los productores perdieron dinero por haber acopiado granos. Acopiados que se guardaban los granos esperando que haya una devaluación, presionando también un poquito hacia ello, pero como cayó el precio internacional de la soja, finalmente no pasó eso. Pero la sociedad rural, lo que veníamos hablando recién, siempre con el presidente que tenga o como conjunto, son parte sin lugar a dudas del círculo rojo, aquellos que van o que intentan poner un gerente y que les hablan siempre a los políticos muy de cerca. No, son los que llaman, te dicen vos bajate, vos subís, vos bajá, ustedes júntense. Por eso. Una cuestión más con el tema de la sociedad rural de los 90 y demás. Se llevaban muy bien por un montón de cuestiones, pero algo paradigmático terminó siendo lo del predio de la rural, que se lo terminaron cediendo a entre 20 y 30 millones de dólares un predio que sale alrededor de 1.000. Así que ese tipo de cosas es por las cuales estaban tan en contra de este gobierno, más allá de que el precio comercial lo favoreció y demás, pero estaban totalmente en contra. Gracias, Darío. Y una cosa que está pasando esta semana, que está pasando en estos días, es que Arcor, una de las empresas que yo te mostré, quiere poner al presidente de la Unión Industrial, que es uno de los capos de Arcor, obviamente, Kaufman. ¿Cómo está, Iván? Y el que tiene esa información es Iván Jablowski. ¿Qué tal? Bueno, a ver, el martes se reúne la Celeste y Blanca. A ver, para el que no lo sabe, la Unión Industrial Argentina tiene 2 listas que históricamente acordaron políticamente dentro de la Unión Industrial quién era el presidente y se iban alternando, los industriales y la Celeste y Blanca. Sí. El último, que fue Héctor Méndez, era de los industriales y ahora le toca, de la Celeste y Blanca, y ahora le toca poner a los industriales. Esta es la situación. Dentro de los industriales están Techint y Arcor como los que sostienen de alguna manera ese espacio en términos de que son los más poderosos. O sea, esta es otra de las formas de presión, pero ya de manera institucional. Bueno, manejamos una institución y con eso manejamos gobierno, ponemos gobierno. Es que la pregunta que yo le hacía a uno de los empresarios que apoyaba, mejor dicho, que por unanimidad, que fueron los industriales, plantearon que apoyaban la candidatura de Kaufman, pero puertas para adentro, no todos apoyaban la candidatura de Kaufman, era
¿Por qué necesitan? Vamos a decir la verdad, digamos. La Unión Industrial Argentina es históricamente la pata empresarial de la producción y el desarrollo empresarial argentino, digamos, lo digo en el sentido más virtuoso de la palabra. Ahora, las grandes empresas están en AEA y en el Foro de Convergencia. ¿Por qué necesitas la UIA? ¿Por qué digo esto? A AEA iban Pablo Roca, Manieto, Pagani, y a la UIA iban los que estaban en un rango menor, en ese sentido. Por eso me llamaba la atención, bueno, según la lectura política que hacían desde dentro de la UIA, pero también de diferentes espacios políticos, era que el Foro de Convergencia y AEA habían quedado muy lastimados públicamente porque siempre tuvieron un discurso muy antikirchnerista y al gobierno que venga, sea Scioli, sea Macri, sea Massa, ya estaba condicionado esas dos entidades por ese tema. Bueno, van por la UIA, entonces, Techín y Arco. Esto pasó en Córdoba hace un par de semanas, el 8º coloquio de la UIA en Córdoba, en el que estaba Luis Vernaza, que después lo mostraba recién, vamos a traer acá a Luis Alegro Vernaza, que es quien iba a ser, esto también es interesante decirlo, Luis Vernaza iba a ser, o quería ser presidente de la Unión Industrial, hasta que Paolo Roca decidió que eso no iba a ocurrir porque el escándalo del petrolado que está en Brasil puede llegar a tocar a Techín de la República Argentina. Sí, tocar es una manera sutil de decirlo. ¿No? Bueno, de hecho, allanaron las oficinas de Techín en Brasil, el Banco Nacional, el BNDES de Brasil, lo que ocurrió es que la justicia está investigando, o mejor dicho, cuando uno lee los medios de Brasil, el Folia de Sao Paulo, cuando lee el Globo, lo que ven, lo que están diciendo es que van a investigar no solamente los créditos que dio el BND dentro de Brasil, sino también fuera de la frontera de Brasil. Esto, lo quiero dejar bien en claro, no quiere decir que tenga ninguna responsabilidad ni Vernaza ni Pablo Roca, sino que si la empresa, alguna de las empresas de Techín, o alguno de los, me sale la palabra funcionario, alguno de los dirigentes de Techín dentro de las empresas cometió alguna macana, eso puede afectar la imagen de la totalidad de la empresa, porque el hecho que está ocurriendo en Brasil es absolutamente histórico. Pero decíamos, ellos dos son los hombres fuertes de sus dos empresas, ¿no? Estamos hablando de Luis Alejandro Pagani y de Luis Vernaza. La decisión que se toma en el octavo coloquio de la UIA en Córdoba, que sale también en los medios del grupo Clarín, en La Nación, Infobae, en varios lados, es que el candidato por decisión de Techín, de Arcor, va a ser Adrián Kaufman, el gerente general, lo tengo perdido, acá está Adrián Kaufman, el gerente general de Arcor. Acá hay una persona de la cual no se habla mucho, pero es de los industriales de la UIA Santa Fe, que es Guillermo Moretti, que lo tenemos acá, lo voy a traer también acá arriba, a Guillermo acá abajo, al lado de Kaufman, que fue uno de los que, te lo voy a decir no como me lo dijeron a mí en la Unión Industrial, que se hizo el sonso, ¿no? Porque de alguna manera los industriales no iban a habilitar solamente por la voluntad de Vernaza y de Pagani la candidatura a Kaufman. Bueno, contaron también con la omisión de Guillermo Moretti. Bueno, ¿cuál es la situación ahora? El MAR ya está por unanimidad, los industriales dijeron va a ser Kaufman, ¿no? Ahora la Celeste y Blanca el martes tiene que definir si acepta mira, se nos descontroló Vernaza, si acepta la candidatura de Kaufman o si pide una prórroga. Hay un sector en la Unión Industrial Argentina, entre los que está curiosamente Héctor Méndez, que cree que es más razonable esperar a que haya un próximo presidente, sea Scioli, sea Macri o sea Massa, para elegir el próximo presidente de la Unión Industrial. Que era la decisión que habían tomado en un primer momento porque creían que al gobierno le iba a ir muy mal. Entonces decían, bueno, esperamos a que haya un nuevo presidente y ahí definimos. Cuando el gobierno empezó a, digamos, tocó el piso de popularidad con el tema Nisman y empezó a repuntar, bueno, decidieron hacer esta maniobra. El 22 de septiembre eligen presidente de la Unión Industrial Argentina. Hay un dato que me parece interesante también acá, y yo te escuchaba obviamente recién en el editorial, como siempre los malos son los políticos en Argentina, no para el periódico, no para los empresarios. No hay empresarios que cometan macanas de esa naturaleza. La UIPA, que es la que comanda Pablo Reale, que es un hombre de Osvaldo Real, que es un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ahí lo subimos para que achicamos acá. La UIPA que comanda Pablo Reale, la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, que junto con ADIVA tiene el 50% de las industrias del país, dijo en su momento, cuando sale la candidatura de Kaufman, manifestó su más firme rechazo a la pretensión de nombrar un presidente de la institución sin que se hayan respetado los más mínimos principios de transparencia. Rechazamos que quieran imponer a un futuro presidente de la UIA sin habernos siquiera
consultado. Esto es lo que decía la UIPA y lo que decía DIVA, los industriales de la provincia de Buenos Aires. Un dato que me parece interesante a propósito de lo que te decía de Bennaza y de Techin es que evalúa Techin autodenunciarse ante la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, por el tema de Brasil, para evitar, recordemos que Techin cotiza en bolsa, ¿no? Y está evaluando este tipo de situaciones, autodenunciarse en la SEC, que es como la Comisión Nacional de Valores de